Un hombre solitario estacionó su camioneta en una gasolinera perdida del desierto de Arizona, sin sospechar que esta parada rutinaria estaba a punto de convertirse en una lección de supervivencia que cambiaría para siempre la perspectiva de quienes osaran subestimarlo. Lo que parecía ser un veterano inofensivo, llenando su tanque, pronto revelaría por qué algunas leyendas nunca mueren. Solo esperan el momento perfecto para recordar al mundo quiénes son realmente en el sol del mediodía. Castigaba sin piedad el asfalto agrietado de la Ruta 87, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte como espejismos danzantes. Sylvester Stallone detuvo su pickup Ford negra junto a la bomba número 3, el único vehículo en kilómetros a la redonda en esta estación de servicio que parecía olvidada por el tiempo. Las montañas rojizas se alzaban como centinelas, silenciosos en la distancia, mientras el viento ocasional arrastraba remolinos de polvo sobre el pavimento desgastado. El letrero de neón de Pete's Gas and Go parpadeaba intermitentemente, algunas letras ya extintas para siempre. Sly bajó de su vehículo sintiendo el golpe inmediato del calor seco contra su rostro curtido. Sus botas resonaron sobre el concreto mientras conectaba la manguera al tanque, sus movimientos económicos y precisos, los de un hombre acostumbrado a estar alerta incluso en momentos de aparente tranquilidad. A través de las ventanas empolvadas de la tienda de conveniencia, vislumbró al único empleado, a un joven flaco de unos 20 años, que leía una revista deportiva detrás del mostrador. El muchacho levantó la vista brevemente, asintió con cortesía y volvió a su lectura. No había reconocimiento en sus ojos, solo la indiferencia típica de quien ve pasar cientos de desconocidos cada semana, mientras la gasolina fluía. Sly escaneó instintivamente los alrededores. La carretera se extendía recta en ambas direcciones, perdiéndose en el horizonte ondulante. Un cactus saguaro solitario montaba guardia cerca del edificio principal, su silueta recortada contra el cielo implacablemente azulán. Fue entonces cuando lo escuchó en un rumor lejano, pero inconfundible, el rugido distante de motores modificados, aún invisible, pero acercándose como el eco de una tormenta que se aproxima. El sonido hizo que los músculos de sus hombros se tensaran ligeramente, un reflejo adquirido durante décadas de experiencias, que prefería no recordar en el empleado. También lo había escuchado. Su revista tembló imperceptiblemente en sus manos desde la sombra proyectada por el edificio abandonado al otro lado de la carretera. Una figura inmóvil observaba cada movimiento con la paciencia de un depredador experimentado. Keanu Reeves había llegado a esta gasolinera 20 minutos antes que el hombre de la camioneta negra, pero algo en su instinto lo había mantenido oculto, esperando sin saber exactamente que en su motocicleta Ducati descansaba escondida tras una formación rocosa, invisible. Desde la carretera principal, Keanu había planeado continuar su viaje hacia Los Ángeles, después de una breve parada para hidratarse. Pero el sexto sentido desarrollado durante años de entrenamiento y experiencias límite lo había alertado sobre algo indefinible en el ambiente. Ahora entendía por qué Ana, a través de sus gafas oscuras, estudió al hombre que llenaba el tanque de combustible. Había algo familiar en esa silueta compacta pero poderosa, en la forma económica de moverse, en la postura alerta que contradecía la aparente tranquilidad del momento. Cuando el desconocido se giró ligeramente para observar el horizonte, Keanu sintió un reconocimiento inmediato que le aceleró el pulso. «Imposible», murmuró para sí mismo, ajustando su posición para obtener una mejor vista. Era Sylvester Stallone. No cabía duda. Incluso a esta distancia, incluso con el anonimato que proporcionaba la ropa civil y la ausencia de cámaras, Keanu reconocía la presencia inconfundible de una leyenda viviente. Habían compartido el mismo mundo durante décadas,
Aunque sus caminos nunca se habían cruzado directamente, el rugido de los motores se intensificaba, acercándose desde el este como una tormenta de acero y cuero. Keanu conocía ese sonido. No eran viajeros casuales. La formación, la agresividad del rugido, la forma en que mantenían velocidad constante mientras se aproximaban, todo indicaba problemas. Su mano se deslizó instintivamente hacia el colgante que llevaba bajo la camiseta, un hábito inconsciente adquirido durante años de estar preparado para cualquier cosa. La situación presentaba un dilema fascinante: al revelar su presencia o permanecer como observador, silencioso. Stallone había notado también el sonido. Su lenguaje corporal cambió sutilmente, los hombros se tensaron de manera casi imperceptible, y sus ojos escanearon el horizonte con la mirada calculadora de alguien que había enfrentado peligros reales, no solo los fabricados por Hollywood. Tomó una decisión. Se deslizó silenciosamente hacia una posición más estratégica, manteniéndose oculto, pero preparado para intervenir si la situación lo requería. En el horizonte, una nube de polvo anunciaba la llegada de los visitantes no deseados. La tormenta estaba a punto de comenzar. La nube de polvo se materializó en 5 motocicletas Harley Davidson, que rugieron hacia la gasolinera como una manada de lobos, detectando el olor de presa fácil. Los motores retumbaron contra las montañas circundantes, antes de reducir velocidad y formar un semicírculo intimidante alrededor de las bombas de combustible, bloqueando estratégicamente las salidas principales. Sylvester continuó llenando su tanque con movimientos deliberadamente tranquilos, aunque cada fibra de su ser había entrado en estado de alerta máxima. No miró directamente a los recién llegados, pero sus sentidos procesaban cada detalle. 5 hombres, edades entre 30 y 40 años, vestimenta de cuero negro con parches de club que no reconocía, actitud claramente hostil en el líder. Un hombre corpulento, con barba tupida y brazos tatuados, apagó su motor y se quitó el casco lentamente, sus ojos evaluando a Stallone con la mirada calculadora de un depredador experimentado. Sus compañeros siguieron su ejemplo, desmontando con movimientos sincronizados que revelaban práctica en «Miren lo que tenemos aquí», dijo el líder, su voz arrastrando las palabras con diversión maliciosa. «Un turista perdido en nuestro territorio». El empleado de la gasolinera había desaparecido del mostrador, claramente refugiándose en algún lugar más seguro dentro de la tienda. Una decisión inteligente. Stallone colgó la manguera de combustible con la misma calma metódica, ignorando completamente los comentarios. Cerró el tanque y se dirigió hacia la tienda para pagar, como si los 5 motociclistas armados fueran simplemente parte del paisaje desértico. «Oye, abuelo», gritó uno de los motociclistas más jóvenes, con una cicatriz que dividía su ceja izquierda. «Mi jefe te está hablando. ¿No tienes modales?». Los otros rieron con ganas, el sonido áspero contrastando con el silencio del desierto. Se movieron casualmente para posicionarse en ángulos estratégicos, bloqueando rutas de escape mientras mantenían una apariencia de coincidencia. Stallone se detuvo con la mano en la manija de la puerta de la tienda. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los del líder. Fue solo un momento, pero algo en esa mirada hizo que la sonrisa confiada del motociclista vacilara ligeramente. «Solo vine por gasolina», dijo Stallone con voz tranquila pero firme. «No busco problemas». El líder recuperó su compostura y se acercó unos pasos más. «Pues los problemas te han encontrado a ti, viejo. Esta es nuestra carretera, nuestra gasolinera, y tienes que pagar el peaje». La puerta de la tienda se cerró tras Stallone con un tintineo metálico que resonó como una sentencia en el aire acondicionado. 3 de los motociclistas lo siguieron al interior, mientras los otros 2 permanecían afuera montando guardia junto a sus máquinas, bloqueando cualquier posible escape. El empleado había reaparecido detrás del mostrador,
sus manos temblando, visiblemente mientras fingía reorganizar productos. Sus ojos saltaban nerviosamente entre Stallone y los intrusos, como un animal atrapado buscando una salida que no existía. 20 en la bomba 3, dijo Stallone tranquilamente, colocando un billete sobre el mostrador rayado. El líder se acercó por detrás. Su presencia física, dominando el estrecho pasillo entre los estantes. No tan rápido, abuelo. Primer, hablemos de ese peaje que mencioné. Sus compañeros se dispersaron estratégicamente, uno bloqueando la puerta, el otro posicionándose cerca del refrigerador de bebidas. El espacio que antes parecía acogedor, ahora se sentía claustrofóbico, cargado de tensión palpable. «Miren esto», se burló el de la cicatriz, tomando una cerveza sin pagar. «El veterano cree que puede ignorarnos». Abrió la lata con un siseo, derramando deliberadamente algunas gotas sobre las botas de Stallone. El empleado murmuró algo sobre pagar por la bebida, pero fue silenciado por una mirada amenazante. «¿Sabes qué me divierte?», continuó el líder, acercándose hasta que su aliento alcanzó la nuca de Stallone. «Hombres como tú creen que la edad les da sabiduría, pero lo único que les da es debilidad». Stallone no se movió, pero algo cambió en la atmósfera del lugar, una quietud diferente, como la calma que precede al relámpago. «Apuesto a que en tus buenos tiempos eras alguien importante», se mofó el tercer motociclista, un hombre delgado con tatuajes tribales en el cuello. «Probablemente contabas historias de guerra a quien quisiera escucharte». «Las historias están sobrevaloradas», respondió Stallone finalmente, su voz serena contrastando con la tensión de sus músculos. «La realidad es más simple». El líder rió con ganas. «¿Escucharon eso? El filósofo del desierto nos va a enseñar sobre la realidad». Se acercó más, empujando ligeramente el hombro de Stallone. «Aquí está tu realidad. Viejo, ¿vas a vaciar esa cartera o vamos a vaciarla por ti?» El empleado se agachó tras el mostrador, claramente buscando algo. «Quizás un arma, quizás solo un lugar donde esconderse». En la temperatura en la tienda parecía haber subido 10 grados. El empujón del líder fue la gota que derramó el vaso. Stallone se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los del motociclista, por primera vez, de manera directa. Por un instante, algo primitivo en el cerebro del agresor reconoció el peligro, pero su arrogancia aplastó rápidamente esa advertencia instintiva. «Última oportunidad». «Abuelo», gruñó el líder, acercando su rostro hasta que sus narices casi se tocaron. «La cartera o empezamos a romper huesos». Lo que sucedió después desafió la comprensión de los presentes. A la mano de Stallone se movió con una velocidad imposible para alguien de su edad, sus dedos encerrando la muñeca del motociclista como una prensa de acero. El crack que siguió fue suave, casi musical, pero el aullido que lo acompañó rompió la tensión como un relámpago rasgando el cielo nocturno. A nadie vio exactamente cómo sucedió, solo vieron el resultado en el líder de rodillas, su brazo torcido en un ángulo antinatural, y Stallone erguido sobre él, su expresión tan tranquila como si acabara de abrir una lata de refresco. En él, de la cicatriz, fue el primero en reaccionar, lanzando un puñetazo directo hacia la cabeza de Stallone. Para cualquier otro hombre de su edad, habría sido un golpe demoledor, pero Stallone simplemente inclinó la cabeza 5 centímetros a la izquierda. El puño pasó rozando su cabello canoso, y antes de que el agresor pudiera recuperar el equilibrio, recibió un uppercut preciso al plexo solar, que lo dobló como una silla plegable. «¡Hijo de puta!», gritó el tercer motociclista, sacando una navaja de su bota. La hoja trazó un arco plateado bajo la luz fluorescente, pero Stallone se movió como agua, fluyendo alrededor del ataque. En lugar de enfrentarlo directamente, mano atrapó la muñeca del agresor y con un movimiento circular utilizó el propio impulso del hombre contra Elan.
El motociclista se encontró súbitamente estrellado contra la máquina dispensadora de café. El líquido hirviendo se derramó sobre su espalda mientras los vasos de plástico volaron en todas direcciones. Su aullido de dolor reverberó contra las paredes. El empleado, paralizado detrás del mostrador, observaba la escena con ojos desorbitados. En menos de 30 segundos, 3 hombres armados habían sido neutralizados por alguien que parecía un jubilado inofensivo. En la puerta de entrada se abrió de golpe. Los 2 vigilantes del exterior irrumpieron, congelándose al instante. La devastación que encontraron a Stallone los miró directamente, su respiración apenas alterada. Les sugiero que recojan a sus amigos y se marchen. Los 2 motociclistas que acababan de entrar permanecieron inmóviles en el umbral, sus cerebros luchando por procesar la escena de devastación que tenían ante sus ojos. 3 de sus compañeros yacían en el suelo, en diversos estados de conciencia, mientras un hombre mayor se sacudía tranquilamente las manos como si acabara de completar una tarea doméstica rutinaria, el más joven de los recién llegados. Un tipo nervioso con tatuajes de serpiente en los antebrazos entrecerró los ojos, estudiando el rostro de Stallone. Algo familiar parpadeaba en los bordes de su memoria, una conexión que su mente no lograba completar bajo la adrenalina del momento en espera. «Un momento», murmuró, dando un paso vacilante hacia atrás. Tú díale, te conozco de algún lado. Su compañero, más experimentado y con cicatrices que hablaban de numerosas peleas callejeras, mantenía las manos levantadas en una postura defensiva. Había visto suficiente violencia en su vida para reconocer cuando se enfrentaba a alguien fuera de su liga. «Es solo un viejo, Cobra», intentó convencerse a sí mismo, pero su voz traicionaba una duda creciente. Cobra siguió estudiando el rostro de Stallone, y entonces la revelación lo golpeó como un martillo. Sus ojos se ensancharon, el color abandonó su rostro, y su mandíbula cayó ligeramente. «¡Dios mío!», exclamó, su voz quebrándose. «¡Es Sylvester Stallone! ¡Es Rocky! ¡Es Rambo!». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse. El otro motociclista miró alternativamente a su compañero y a Stallone, como si esperara que alguien le dijera que era una broma elaborada. Stallone repitió incrédulo. «¿El actor?» «No es solo un actor, idiota», susurró Cobra, retrocediendo lentamente hacia la puerta. «Es un veterano real en entrenamiento militar genuino. Todas esas películas». No estaba actuando. El empleado, que había permanecido agachado detrás del mostrador, asomó la cabeza con expresión de total incredulidad. Había vendido gasolina a una leyenda viviente sin siquiera darse cuenta. El motociclista experimentado extrajo su teléfono con manos temblorosas y marcó rápidamente. «Lobo, necesitamos refuerzos ahora, todos los que puedas conseguir», susurró urgentemente Ansí. «Todos. Y trae el arsenal pesado. Tenemos un problema enorme». Stallone los observó hacer la llamada sin intentar detenerlos. «Los códigos de honor tienen sus propias reglas, incluso entre adversarios». «15 minutos», murmuró Cobra después de colgar a 20 motos. «Esto no ha terminado». En la distancia, el eco lejano de motores acercándose comenzó a vibrar en el aire caliente del desierto. La verdadera tormenta apenas empezaba. En el rugido distante de motores múltiples creció, como el eco de una tormenta eléctrica acercándose. Por el horizonte desértico, Stallone emergió de la tienda con paso firme, escoltando a los 2 motociclistas ilesos que cargaban a su líder semiconsciente. Los heridos lo seguían cojeando, murmurando maldiciones entre dientes. «Esto no ha terminado, Stallone», gruñó Cobra, manteniendo distancia respetuosa mientras ayudaba a cargar a sus compañeros en las motocicletas.
Lobo no viene a pedir autógrafos. Stallone no respondió. Su mirada evaluaba metódicamente el entorno en ángulos de ataque, rutas de escape, posiciones defensivas, años de entrenamiento convertidos en instinto puro. El terreno abierto lo desfavorecía, pero la gasolinera ofrecía cobertura limitada desde su posición oculta. Keanu observaba el desarrollo de los acontecimientos con creciente tensión. Había contado al menos 20 rugidos de motor diferentes, aproximándose desde múltiples direcciones. Una táctica de cerco profesional se deslizó silenciosamente hacia una nueva posición que le ofrecía mejor ángulo de tiro y cobertura. Su mano rozó instintivamente el cuchillo táctico oculto bajo su chaqueta. La decisión de intervenir ya no era una opción, era una inevitabilidad en el horizonte oriental. Una nube de polvo rojizo creció como una plaga bíblica devorando el paisaje. Los motores rugían con hambre metálica, acercándose en formación coordinada. No eran pandilleros casuals. Alguien había entrenado a este grupo en el empleado de la gasolinera. Había desaparecido nuevamente, esta vez con más sentido común. Una camioneta pick-up apareció a lo lejos. Redujo velocidad al captar la tensión en el aire y aceleró rápidamente alejándose del área. Los conductores inteligentes reconocen el peligro cuando lo ven a Stallone. Caminó hasta su pickup y extrajo una botella de agua, bebiendo lentamente mientras mantenía su mirada fija en el horizonte. Sus movimientos proyectaban una calma absoluta que contrastaba violentamente con la tormenta que se avecinaba. Queens Motocicletos, murmuró Cobra, contando las siluetas que emergían del espejismo de calor, armados hasta los dientes. Los motores formaron un crescendo ensordecedor antes de reducir velocidad simultáneamente. Se desplegaron en un semicírculo perfecto, bloqueando todas las rutas de escape terrestre. El líder, un hombre corpulento, con una barba que llegaba hasta el pecho y brazos cubiertos de tatuajes militares, apagó su motor y desmontó lentamente. Stallone, su voz retumbó en el silencio que siguió cuando todos los motores callaron. Soy Lobo, has lastimado a mis hermanos. Keanu ajustó su posición, preparándose para lo inevitable. La guerra estaba a punto de comenzar. ¿Salen o entramos?, rugió Lobo, su voz retumbando contra las montañas circundantes mientras blandía un cuchillo de caza de proporciones intimidantes. 15 motociclistas formaron un semicírculo letal alrededor de la gasolinera, sus máquinas posicionadas como piezas de ajedrez en una partida mortal. Stallone se colocó en el centro del espacio abierto, evaluando rápidamente las probabilidades. Queens contra a no armados inexperimentados en terreno abierto. Las matemáticas no favorecían la supervivencia. Fue entonces cuando una figura emergió de las sombras laterales del edificio. Keanu Reeves avanzó con paso medido, su postura relajada, pero alerta, posicionándose estratégicamente junto a Stallone. Los motociclistas se tensaron visiblemente ante la aparición de este nuevo elemento en la ecuación, sus cabezas girando entre sí con expresiones de confusión creciente. Parece que llegué tarde a la fiesta, comentó Keanu con voz serena, sus ojos ocultos tras las gafas oscuras, evaluando la formación enemiga. Un murmullo de incredulidad recorrió las filas de motociclistas. Uno de los más jóvenes señaló con dedo tembloroso: es Keanu Reeves. John Wick. Lobo estudió a ambas figuras con ojos entrecerrados, su experiencia militar reconociendo inmediatamente que la dinámica del conflicto había cambiado. Radical ya no se enfrentaba a un actor veterano acorralado, sino a dos leyendas vivientes que habían decidido hacer causa común. Stallone y Keanu intercambiaron una mirada breve,
que comunicó más que 1000 palabras. No era la primera vez que el destino reunía a dos guerreros en circunstancias inesperadas. Una comprensión tácita se formó entre ellos, la communication eficiente de hombres acostumbrados a situaciones límite. ¿Nunca trabajamos juntos en mercenarios?, preguntó Keanu con una media sonrisa, manteniendo su vigilancia periférica. Compromisos previos, respondió Stallone. Una pena, habría. Interesante, parece que el universo encontró otra manera. Lobo escupió al suelo polvoriento, su confianza inicial erosionándose ante la realidad de enfrentar simultáneamente a Rocky Balboa y John Wick. Sus hombres intercambiaban miradas nerviosas, la bravuconería anterior evaporándose como el rocío matutino bajo el sol del desierto. 2 viejos contra 15 guerreros, gruñó Lobo, intentando recuperar el control psicológico. Las probabilidades siguen siendo nuestras. Keanu ajustó su chaqueta ligeramente, un movimiento que reveló brevemente el cuchillo táctico en Suicide. Las probabilidades están sobrevaloradas, respondió tranquilamente. El viento del desierto sopló entre los combatientes, arrastrando polvo y tensión eléctrica. La calma antes de la tormenta perfecta había llegado a su fin. A la señal fue el cuchillo de Lobo cortando el aire. 5 motociclistas se lanzaron desde ángulos distintos, confiados en su superioridad numérica. Pero lo que siguió desafió toda comprensión humana. Stallone y Keanu se movieron como si hubieran entrenado juntos durante décadas. Don Stallone era fuerza explosiva y precisión quirúrgica. Keanu era fluidez letal y gracia mortal. 2 estilos completamente distintos funcionando en perfecta sincronía. El primer atacante recibió una patada circular de Stallone que lo proyectó contra una bomba de gasolina con un estruendo metálico. Simultáneamente, Keanu esquivó un bate de béisbol con un movimiento mínimo. Atrapó la muñeca del agresor y lo lanzó por encima de su hombro. Utilizando el propio impulso del hombre contra él, un motociclista blandió una cadena metálica que silbó peligrosamente cerca del rostro de Keanu Nan. Este la atrapó en su siguiente oscilación y la utilizó como látigo para derribar a otros 2 atacantes, que se aproximaban desde flancos opuestos a Stallone. Mientras tanto, neutralizó a un agresor armado con una llave que inmovilizó instantáneamente al hombre, quien cayó inconsciente tras un preciso golpe en un punto de presión bajo la oreja. Todos a la vez, rugió Lobo, perdiendo la compostura, al ver cómo su primera oleada era desmantelada con pasmosa facilidad. La masa restante de motociclistas avanzó como una ola humana. Stallone y Keanu se colocaron espalda contra espalda, rodeados por un círculo de acero, cuero y mala intención. Lo que siguió fue una sinfonía de violencia coordinada. Cuerpos volaban en arcos imposibles. El sonido de impactos resonaba como percusión brutal contra el paisaje desértico. Keanu se deslizaba entre los ataques como agua, mientras Stallone los detenía como una montaña inmovible, que devolvía cada golpe multiplicado por 10. Un motociclista con cuchillo se acercó por el flanco ciego de Stallone, pero Keanu interceptó el ataque con un movimiento fluido que redirigió la hoja hacia el muslo del propio agresor. Stallone respondió neutralizando a 2 atacantes simultáneamente, uno con un uppercut devastador, otro con un barrido que lo envió rodando sobre el asfalto caliente. En menos de 3 minutos, 12 hombres yacían esparcidos alrededor de la gasolinera como muñecos rotos. Solo Lobo y 2 de sus lugartenientes permanecían en pie, sus rostros pálidos de incredulidad y terror primitivo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por gemidos ocasionales y el tintineo del metal contra el pavimento. Lobo miró alternativamente a sus hombres caídos y a las 2 leyendas que permanecían inmaculadas ante él. Imposible, susurró al Lobo. Contempló el campo de batalla que había sido la tranquila gasolinera. Sus ojos
recorriendo los cuerpos esparcidos de sus hombres en diversos estados de conciencia. 12 guerreros experimentados, veteranos de innumerables peleas callejeras, yacían derrotados por 2 hombres que la mayoría consideraría pasados de sus años dorados. El cuchillo de caza tembló en su mano, antes de caer al asfalto con un tintineo metálico que resonó como una campana funeral. Sus 2 lugartenientes restantes intercambiaron miradas de terror absoluto, sus rostros pálidos, contrastando con los tatuajes que cubrían sus brazos. «Rangers del ejército», murmuró Lobo, estudiando la postura de Stallone con ojos entrecerrados. «Fuerzas especiales. Reconozco ese estilo de combate. Estuve en Irak». Su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Reemplazada por algo más cercano al asombro, Hanse volvió hacia Keanu, observando la fluidez letal con que se movía, incluso en reposo. «¿Y tú? Ese no es entrenamiento de Hollywood. Jiu-jitsu brasileño de competición. Krav Maga. Combat real». Keanu inclinó ligeramente la cabeza, una confirmación silenciosa que habló más que cualquier explicación. El viento del desierto sopló entre ellos, arrastrando polvo rojizo sobre los cuerpos caídos. Algunos gemían, otros permanecían inmóviles, pero respirando. Ninguno había muerto, un testamento a la precisión controlada de sus oponentes. «Mi padre me llevaba a ver tus películas», dijo Lobo a Stallone, un deje de incredulidad tiñendo su voz. «Rocky, Rambo, todos los pósters en mi habitación de niño». Una risa amarga escapó de su garganta. «Nunca pensé que conocería a una leyenda así». Stallone se acercó a una de las bombas de gasolina y terminó de llenar su tanque. Un acto cotidiano que contrastaba dramáticamente con la devastación circundante. «No hay leyendas», respondió simplemente. «Solo hombres que hacen lo que deben». Uno de los motociclistas caídos se incorporó lentamente, sangre goteando de su nariz rota. «¿Qué somos nosotros entonces?», preguntó con voz quebrada. Keanu se acercó y le ofreció su mano para ayudarlo a levantarse. «Hombres que aprendieron algo importante hoy». Lobo recogió su cuchillo del suelo y lo enfundó lentamente. El gesto resultó más elocuente que cualquier discurso de rendición. «Llevemos a los heridos al hospital», ordenó a sus lugartenientes, su tono firme pero carente de la hostilidad anterior. «Y la próxima vez», añadió, mirando directamente a ambas leyendas, «elegiremos mejor nuestras batallas». «El silencio, Q», siguió, «llevaba el peso del respeto mutuo entre guerreros». El empleado de la gasolinera emergió cautelosamente de su escondite, cargando un botiquín de primeros auxilios con manos que aún temblaban. Sus ojos saltaban nerviosos entre los cuerpos esparcidos y las 2 leyendas que ahora se agachaban junto a los heridos, ofreciendo ayuda a quienes momentos antes habían sido sus enemigos. Keanu presionó suavemente una toalla contra la frente sangrante de uno de los motociclistas más jóvenes. «La herida no es profunda», le aseguró con voz tranquila. «Pero necesitas puntos». Stallone, mientras tanto, ayudaba a enderezar la muñeca dislocada del primer agresor. Sus movimientos precisos, pero cuidadosos. «Esto va a doler», advirtió antes de aplicar una técnica de reposicionamiento que arrancó un grito ahogado pero solucionó el problema inmediatamente. «¿Por qué nos ayudan?», preguntó el motociclista de la cicatriz, confundido por la compasión que recibía de alguien a quien había intentado apuñalar minutos antes. «Porque el combate terminó», respondió Keanu simplemente, aplicando presión a una herida en el brazo del hombre. «Ya no somos enemigos». Lobo observaba la escena con una mezcla de asombro y algo que se parecía peligrosamente al respeto. En su experiencia militar había conocido guerreros despiadados y soldados honrados, pero rara vez había visto la combinación de ambas cualidades en equilibrio perfecto. «En Afganistán», murmuró Lobo, «tuvimos un sargento que decía que la verdadera fuerza se mide en la restraint,
no en la destrucción. Stallone levantó la vista desde donde vendaba la rodilla torcida de otro motociclista. Tu sargento era un hombre sabio. El empleado se acercó nerviosamente con botellas de agua fría. ¿Hay algo más que pueda hacer?, ofreció, su voz aún quebrada por la adrenalina residual. Llama a una ambulancia, sugirió Keanu. Algunos de estos hombres necesitan atención médica apropiada. Mientras esperaban a los paramédicos, una calma extraña se instaló sobre la gasolinera. Los motociclistas heridos aceptaban la ayuda, con gratitud reluctante, sus miradas alternando entre dolor físico y confusión emocional. Nunca pensé que Rocky Balboa me vendería una herida, murmuró uno de ellos con algo parecido al asombro. Rocky es solo un personaje, respondió Stallone con una media sonrisa. Sly Stallone es quien está aquí. En la distancia, las sirenas de ambulancia comenzaron a sonar, acercándose por la carretera desierta como un eco de redención a la lección más importante del día. No había sido sobre violencia, sino sobre la elección de cuándo dejarla atrás. Las ambulancias se alejaron por la carretera desierta, llevándose consigo a los heridos más graves, mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas occidentales. El asfalto de la gasolinera, manchado con evidencia del conflicto, gradualmente recuperaba su tranquilidad habitual bajo la luz dorada del atardecer. Al lobo supervisó personalmente la carga de las motocicletas de sus hombres, heridos en un remolque, sus movimientos cargados con una solemnidad que no había estado presente horas antes. Se acercó a Stallone y Keanu, quienes limpiaban sus manos en el lavabo exterior de la estación. Esto cambia las cosas, dijo Lobo, extendiendo su mano no dominante hacia Stallone. Mi nombre real es Miguel Álvarez, Delta Force, 2003 a 2010. Nunca pensé que conocería a una leyenda así. Stallone aceptó el saludo con un asentimiento breve. No hay leyendas, Miguel, solo hombres que hacen lo que deben. Keanu terminó de secarse las manos y se dirigió hacia su motocicleta, ahora visible desde su escondite original. ¿Hacia dónde te diriges?, preguntó Stallone mientras cerraba el tanque de su pickup. Costa oeste, respondió Keanu, ajustando su chaqueta. Tengo un compromiso en 2 días. El empleado había reaparecido con expresión de incredulidad persistente, como si temiera que la paz fuera tan frágil como el cristal. Comenzó a limpiar los restos del conflicto, colocando productos caídos de vuelta en los estantes, restaurando el orden a su pequeño mundo. Los motociclistas restantes, muchos con vendajes improvisados y moretones floreciendo en sus rostros, observaban el intercambio en silencio. La lección había sido dolorosa pero efectiva. A las apariencias engañan, especialmente en una tierra donde los lobos a veces visten piel de cordero. Miguel reunió a sus hombres con un gesto. «Vámonos», ordenó, su tono firme pero carente de la hostilidad anterior. «Y recuerden lo que aprendieron hoy». El rugido de los motores se mezcló con el silencio del atardecer, mientras la caravana restante se alejaba, considerablemente más reducida y mucho más silenciosa que a su llegada. Stallone y Keanu se encontraron solos en el estacionamiento, con el empleado observándolos desde la seguridad de la tienda. «Ha sido un honor», dijo Stallone, extendiendo su mano a Keanu. La estrechó firmemente. «El honor ha sido mío». No había necesidad de más palabras. Ambos hombres abordaron sus respectivos vehículos, 2 leyendas cuyos caminos se habían cruzado brevemente en una gasolinera olvidada del desierto de Arizona. El polvo del camino se elevó tras ellos mientras partían en direcciones opuestas, llevándose consigo una historia que cambiaría para siempre la perspectiva de quienes tuvieron la fortuna de presenciarla.